La fiesta de gala benéfica estaba en su apogeo, un mar de joyas y sonrisas falsas. En el centro de todo, como un sol alrededor del cual orbitaban planetas menores, estaba don Alejandro Garza, el magnate industrial. Era un hombre acostumbrado al poder, a que su sola presencia silenciara las habitaciones. Su fortuna era legendaria, pero su arrogancia era aún mayor. Fue entonces cuando Elena, una mujer de elegancia discreta y mirada serena, se abrió paso entre la multitud y se acercó a él. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no delataba nada. Había ensayado ese momento 1000 veces en su mente. Era el penúltimo movimiento de una partida de ajedrez que llevaba jugando 20 años. «Señor Garza», dijo, su voz tranquila pero firme. «Mi nombre es Elena Ríos. Soy una gran admiradora de su empresa. Sé que es un atrevimiento, pero le ruego que considere darme una oportunidad de empleo». Su actuación fue perfecta, la de una mujer desesperada, una madre soltera al límite, buscando una tabla de salvación. Alejandro la midió de arriba a abajo, una sonrisa de puro desdén dibujándose lentamente en sus labios. Disfrutaba de estos momentos, de la oportunidad de ejercer su poder de la forma más casual y cruel. «Mi empresa tiene un estándar, señora», dijo, en un tono de voz lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca pudieran oírlo y disfrutar del espectáculo. «Y francamente», continuó, deleitándose en la humillación que estaba a punto de infligir, «las madres solteras son un riesgo que no estoy dispuesto a correr. Faltan, llegan tarde, sus prioridades están divididas. Jamás le daría trabajo». El insulto, brutal y público, quedó suspendido en el aire. Elena sintió las miradas de lástima y de burla de los otros invitados, pero no bajó la cabeza. Simplemente asintió, una extraña y enigmática calma en sus ojos. «Entiendo. Gracias por su tiempo, señor Garza». Y sin más, se dio la vuelta y se alejó con la misma dignidad silenciosa con la que había llegado, dejando a Alejandro con la satisfactoria sensación de haber reafirmado una vez más su lugar en la cima de la cadena alimentaria. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales en la imponente sala de juntas de Garza Industries. Alejandro Garza presidía la reunión de la junta directiva desde la cabecera de la larga mesa de caoba. Estaba en su elemento, un tirano en su trono, dirigiendo la reunión con su habitual puño de hierro, interrumpiendo a sus subordinados, desestimando sus ideas. De repente, las grandes puertas dobles de la sala se abrieron. No fue su secretaria, era Elena. Entró sin pedir permiso, sus pasos resonando en el tenso silencio. Iba vestida con un traje sastre impecable, su cabello recogido, su rostro una máscara de serena autoridad. Ignorando las miradas atónitas de todos, caminó directamente hacia la cabecera de la mesa. El vicepresidente, un hombre pálido y nervioso, se puso de pie de un salto. «Señoras y señores», anunció, su voz temblando visiblemente, Permítanme presentarles a la nueva accionista mayoritaria y presidenta del Consejo de Administración de Garza Industries, la señora Elena Ríos». El mundo de Alejandro Garza se hizo añicos. Su mandíbula cayó, su rostro, antes rojo de poder, ahora estaba pálido de una incredulidad absoluta. La mujer a la que había humillado y negado un simple empleo la noche anterior. La madre soltera, la que ahora estaba de pie en su lugar, mirándolo no con súplica, sino con la fría distancia de una jefa, la mujer que, sin que él lo supiera, acababa de darle jaque mate. La mujer a la que le negaron un empleo por ser madre soltera, ahora es la dueña de la empresa. ¿Es esta la venganza perfecta o el comienzo de una guerra aún más grande? ¿Qué crees que debería hacer ella ahora? Deja tu opinión en los comentarios.
Para entender cómo se forjó esta venganza de acero, hay que viajar 20 años atrás. Garza Industries no nació solo del genio de Alejandro Garza. Fue cofundada por dos amigos, Alejandro y el padre de Elena, el señor Ríos. Eran socios, soñadores. El señor Ríos era el corazón innovador de la empresa, el creador. Alejandro era el estratega ambicioso, el negociador. Pero la ambición de Alejandro no tenía límites ni lealtad. Cuando la empresa estaba a punto de dar su primer gran salto, vio la oportunidad de quedarse con todo. Usando una serie de maniobras ilegales, diluyendo acciones y falsificando firmas, le robó a su socio su parte de la empresa, dejándolo fuera, en la bancarrota, con las manos vacías y el corazón roto. El señor Ríos, un hombre cuya identidad estaba completamente entrelazada con la empresa que había ayudado a crear, no pudo soportar la traición. Cayó en una profunda depresión que destrozó su salud. Murió un año después, no de una enfermedad sino de pena. Elena, entonces una adolescente, vio a su padre consumirse, vio a su familia perderlo todo y en el funeral, sobre la tumba de su padre, hizo un juramento silencioso. No, descansaría hasta restaurar el honor de su apellido y recuperar lo que les fue robado. Su plan no fue impulsivo, fue una obra de una paciencia casi sobrehumana. Mientras Alejandro construía su imperio sobre los cimientos podridos de su traición, Elena crecía en las sombras. Estudió finanzas y economía en secreto. Se convirtió en una inversora anónima, una mente brillante en el mercado de valores, haciendo su propia y modesta fortuna, nunca gastando, siempre acumulando. Con el capital que reunió, creó un discreto fondo de inversión y durante la última década comenzó su lenta y metódica adquisición. Como un depredador paciente que acecha a su presa, fue comprando pequeñas participaciones de Garza Industries poco a poco, sin llamar la atención, usando intermediarios y empresas fantasma. Nadie, y mucho menos el arrogante Alejandro, notó nunca la red que se tejía a su alrededor. La protagonista de nuestra historia, Elena Ríos, no está motivada únicamente por la venganza. Su verdadera motivación es la justicia. Quiere recuperar el legado de su padre, sí, pero también quiere transformar la cultura tóxica y corrupta que Alejandro creó. Haberse convertido en madre soltera en medio de su cruzada no la debilitó. Al contrario, fortaleció su determinación. Quería construir un imperio seguro para su hijo y una empresa donde ninguna otra mujer tuviera que pasar por la humillación que ella había sufrido. De vuelta en la sala de juntas, el caos reinaba. Los directivos susurraban, miraban sus teléfonos intentando comprender el cataclismo que acababa de ocurrir. Elena, con una calma absoluta, tomó asiento en la silla que Alejandro había ocupado. «Señores», dijo, su voz resonando con una nueva autoridad. «Entiendo que esto es una sorpresa. La reunión se levanta. Mañana a primera hora comenzaremos la transición. Que tengan un buen día». El antagonista, don Alejandro Garza, se quedó sentado, paralizado por el shock. Su mundo, su empresa, su identidad, todo le había sido arrebatado en un solo movimiento. Pero el shock rápidamente dio paso a una furia helada. No iba a aceptar la derrota, no se iba a rendir. Había perdido una batalla, pero en su mente, la guerra por el control de su empresa apenas comenzaba. Así, el conflicto central se estableció. Una guerra corporativa por el alma de Garza Industries. Alejandro, aunque ya no era el accionista mayoritario, seguía teniendo el poder que dan los años de tiranía. Aliados leales en puestos clave, conocimiento profundo de los secretos y las debilidades de la empresa y una falta total de escrúpulos. Su plan: sabotear a Elena desde dentro, hacerla fracasar, demostrarle a la Junta que una madre soltera sin experiencia
no podía dirigir un imperio. Elena, por su parte, tenía una doble batalla que librar. No solo tenía que defenderse de los ataques de Alejandro, sino que también tenía que aprender a dirigir un imperio industrial. A pesar de sus años de estudio financiero, la teoría era muy diferente de la práctica. Tenía que ganarse la lealtad de miles de empleados que la veían como una usurpadora y tomar decisiones que afectarían a innumerables familias. Su primer día como presidenta fue un ejercicio de poder silencioso. No llegó con un equipo de transición ni despidió a nadie. Simplemente se instaló en la oficina principal, la que había sido el trono de Alejandro, y pidió que le llevaran todos los informes operativos y financieros de los últimos 5 años. Se encerró durante horas estudiando, aprendiendo, absorbiendo cada detalle del monstruo que ahora tenía que domar. Alejandro observaba sus movimientos desde su nueva y más pequeña oficina, la del fundador emérito, un título sin poder real que Elena le había concedido irónicamente. Veía su metódica toma de control y entendía que subestimarla había sido el mayor error de su vida. Se dio cuenta de que no podría vencerla en un juego de inteligencia financiera. Tenía que atacarla donde era más vulnerable, en la operación del día a día, en las crisis que solo él, con sus años de experiencia, sabía cómo provocar. Su primera maniobra fue sutil y letal. Hizo una llamada a un gerente de planta leal a él en la fábrica más grande de la compañía, en Monterrey. Le dio una orden simple: organizar una desaceleración en la línea de producción más crítica, citando problemas de mantenimiento que habían sido convenientemente ignorados durante meses. El objetivo era crear un cuello de botella que retrasaría la entrega de un pedido multimillonario a su cliente más importante. La crisis estalló al tercer día del liderazgo de Elena. La noticia llegó a su escritorio como una bomba. El cliente, furioso por el retraso, amenazaba con cancelar no solo ese pedido, sino todo su contrato con Garza Industries. Sería una pérdida catastrófica, un golpe devastador a la confianza de los inversores, justo en el momento en que Elena más necesitaba demostrar estabilidad. Elena convocó una reunión de emergencia con Chino Sentucci, todos los jefes de departamento. Mientras exponía la crisis, Alejandro entró en la sala, su rostro una máscara de grave preocupación. Se sentó y escuchó. Cuando terminaron de exponer el problema, él tomó la palabra. «Es una situación grave», dijo, su tono el de un estadista experimentado. «He lidiado con problemas en esa planta antes. Si me lo permites, Elena, podría hacer unas llamadas, usar mi experiencia para ayudar a resolver esto». Era una trampa perfecta. Si ella aceptaba su ayuda, demostraría su propia incapacidad para manejar una crisis, reforzando la narrativa de que la empresa lo necesitaba a él. Si se negaba y el problema empeoraba, sería vista como una líder arrogante que antepuso su orgullo al bienestar de la compañía. Todos en la sala la miraron, esperando su respuesta. El arco de Elena, su viaje de vengadora a visionaria, comenzó con esta primera prueba. La vengadora en ella quería rechazar su ayuda, luchar sola. Pero la líder en la que se estaba convirtiendo vio la situación con una claridad estratégica. Comprendió que su objetivo no era ganar una batalla contra Alejandro, sino salvar la empresa y a sus empleados. «Agradezco su oferta, Alejandro», dijo ella, su voz tranquila y firme, para sorpresa de todos. «Y la acepto», pero añadió una condición que lo desarmó. «Quiero que usted y yo volemos a Monterrey esta misma tarde, juntos, y resolvamos este problema en persona, en la planta. Creo que es importante que la nueva dirección muestre un frente unido a los trabajadores.
No solo había aceptado su ayuda, sino que lo había atrapado en su propia trampa. Lo obligaba a salir de las sombras de la manipulación y a actuar a su lado, a plena luz del día. No podría sabotearla si estaba en el mismo avión que ella. Alejandro, forzado a aceptar, se dio cuenta de que la hija de su antiguo socio era una estratega tan formidable como él. La partida de ajedrez, ahora, se jugaba cara a cara. El viaje a Monterrey en el jet privado de la empresa fue de Dubé una tensión exquisita. Se sentaron en extremos opuestos de la lujosa cabina, un abismo de silencio entre ellos. Alejandro, por primera vez en su vida, no estaba al mando. Se sentía como un prisionero, escoltado por su propia carcelera a la escena de un crimen que él mismo había orquestado. Intentaba leer los informes en su tableta, pero su mente no podía concentrarse. Solo podía pensar en cómo ella, una vez más, había anticipado su jugada y la había vuelto en su contra. Al llegar a la planta, fueron recibidos por el gerente, un hombre leal a Alejandro que esperaba recibir instrucciones en privado de su antiguo jefe. Pero Elena tomó el control de inmediato. «Gracias por recibirnos, señor Martínez», dijo, su tono cortés pero innegablemente autoritario. «No iremos a su oficina, llévenos directamente a la línea de producción». El gerente, desconcertado, miró a Alejandro en busca de ayuda, pero éste simplemente asintió, derrotado. Lo que siguió fue una lección magistral de liderazgo que Alejandro nunca olvidaría. Elena no caminó por la planta como una ejecutiva que inspecciona su propiedad. Se detuvo en cada estación. Se presentó a los trabajadores por su nombre, un detalle que sorprendió a todos, ya que había memorizado el organigrama durante el vuelo. Les hizo preguntas, les pidió su opinión, escuchó sus quejas sobre la maquinaria obsoleta, sobre los turnos dobles no remunerados, sobre la falta de inversión. No les hizo falsas promesas. Simplemente los escuchó con un respeto genuino, un respeto que nadie en la alta dirección les había mostrado jamás. Los trabajadores, al principio desconfiados, comenzaron a abrirse. Le mostraron las piezas que fallaban. Le explicaron los atajos peligrosos que se veían obligados a tomar para cumplir las cuotas. En menos de una hora, Elena tenía un diagnóstico de la situación mucho más preciso que cualquier informe que sus gerentes hubieran podido escribir. Alejandro la seguía un par de pasos por detrás, sintiéndose cada vez más como un extraño en su propio imperio. Veía el respeto que Elena generaba, la esperanza que encendía en los ojos de los trabajadores, y lo comparó con la forma en que a él lo miraban, con una mezcla de miedo y resentimiento. Se dio cuenta de que durante años había dirigido su empresa desde una torre de marfil, viendo a sus empleados como cifras en una hoja de cálculo, no como seres humanos. Al final del recorrido, Elena reunió al gerente y a los jefes de equipo. «El problema no es el mantenimiento, señor Martínez», dijo, su voz tranquila pero firme. «El problema es la negligencia. Han exprimido esta planta y a su gente hasta el límite, y eso se acabó». Sobre un capó polvoriento, esbozó un plan. No un parche temporal, sino una solución real. Una inversión inmediata en maquinaria nueva, la contratación de más personal y un nuevo programa de bonificaciones basado en la calidad, no solo en la cantidad. No era una propuesta, era una orden. El gerente, viendo la reacción positiva de sus propios jefes de equipo, no tuvo más remedio que aceptar. En una sola tarde, Elena no solo había resuelto una crisis operativa, sino que había iniciado una revolución cultural. Había ganado la lealtad de la planta más importante de la empresa, no con poder, sino con algo que Alejandro rara vez había usado: la decencia. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue aún más silencioso. Alejandro ya no sentía rabia,
sino una extraña y humillante sensación de admiración. Había ido a Monterrey para demostrar que ella era incapaz, para ser el héroe que la rescatara. En su lugar, ella le había demostrado a él lo que era un verdadero líder. Había sido superado en estrategia, en liderazgo y en humanidad. Esta primera batalla fue una victoria aplastante para Elena, pero también fue un punto de inflexión en su propio arco. Al interactuar con los trabajadores, al sentir la responsabilidad por sus vidas y sus familias, el frío deseo de venganza comenzó a ser reemplazado por algo nuevo. Se dio cuenta de que no solo quería recuperar la empresa de su padre, quería hacerla digna de él. Su misión pasaba de la retribución a la reconstrucción. Alejandro, por su parte, se dio cuenta de que sus viejos métodos de sabotaje sutil no funcionarían contra ella. Era demasiado inteligente, demasiado rápida. Si quería recuperar el control de su empresa, tendría que ser mucho más directo, mucho más despiadado. La guerra corporativa estaba a punto de entrar en una fase mucho más oscura y peligrosa. De vuelta en la sede central, la victoria de Elena en Monterrey le granjeó un nuevo nivel de respeto entre los empleados y los mandos intermedios. Veían en ella no a una usurpadora, sino a una líder que se preocupaba, que resolvía problemas y que no temía ensuciarse las manos. La lealtad en Garza Industries, antes un monolito que respondía solo a Alejandro, comenzaba a fracturarse, a dividirse. Alejandro, consciente de que había perdido el control de la narrativa operativa, cambió su estrategia. Si no podía vencerla en el terreno de la competencia, la atacaría en el único terreno donde se creía superior, el de los prejuicios. Su nuevo plan era atacar su carácter, usar su condición de madre soltera no ya como un insulto casual, sino como el centro de una calculada campaña de desprestigio. Mientras Elena se dedicaba a implementar sus nuevas políticas, a proponer inversiones en el bienestar de los empleados, Alejandro comenzó a sembrar cizaña. En conversaciones privadas con Windows 111, los miembros más conservadores del Consejo de Administración dejaba caer insinuaciones venenosas. Hablaba de la falta de un modelo familiar estable de Elena, de su agenda radical, de cómo sus políticas sentimentales estaban poniendo en riesgo la dura cultura de éxito de la empresa. Pronto, los rumores comenzaron a circular por los pasillos de la empresa como una plaga silenciosa. Eran anónimos, insidiosos, imposibles de rastrear hasta su origen. Se cuestionaba de dónde había sacado el dinero para comprar las acciones. Se insinuaban relaciones inapropiadas. Se criticaba que saliera de la oficina a una hora decente para recoger a su hijo. Era una campaña de desprestigio clásica, diseñada para aislarla y para que la gente cuestionara su idoneidad moral para el liderazgo. Este nuevo ataque fue, para Elena, mucho más doloroso que la crisis de la fábrica. La batalla por la planta fue una cuestión de lógica y estrategia, un terreno que dominaba. Pero esta era una guerra sucia, personal, que atacaba su identidad como mujer y como madre. Por primera vez, desde que había tomado el control, sintió el peso del agotamiento emocional, la soledad de la cima. Vio cómo algunos ejecutivos que la habían apoyado comenzaban a distanciarse, temerosos de asociarse con ella. Vio la duda en los ojos de la gente. El veneno de Alejandro estaba funcionando, erosionando lentamente la confianza que ella había trabajado tan duro por construir. Por un momento, la vengadora de acero se sintió como la adolescente que vio a su familia desmoronarse, sola contra el mundo. Pero el arco de Elena ya no le permitía la retirada. Su motivación no era solo la memoria de su padre, sino el futuro de su hijo. Una noche, mientras arropaba a su pequeño en la cama, el niño le preguntó: «Mamá, ¿por qué en tu trabajo hay gente mala?». La pregunta, en su inocencia, fue como un relámpago de claridad.
Comprendió que no estaba luchando solo por una empresa, estaba luchando por construir un mundo en el que su hijo, un día, no tuviera que hacer esa pregunta. Esa renovada determinación la impulsó a contraatacar, pero no al estilo de Alejandro. No respondió a los rumores, no se rebajó a su nivel. En su lugar, se volvió aún más transparente. Instituyó una política de puertas abiertas, invitando a cualquier empleado de cualquier nivel a hablar con ella directamente. Celebró reuniones generales donde no solo presentaba resultados, sino que escuchaba las preocupaciones de la gente. Su arma contra la oscuridad de los rumores fue la luz de la comunicación directa. Mientras Alejandro conspiraba en las sombras, ella construía puentes a plena luz del día. Le demostró a su gente, con acciones, que su liderazgo no se basaba en el secreto y la manipulación, sino en la confianza y el respeto. Estaba ganando la guerra cultural, no con propaganda, sino con autenticidad. Alejandro, al ver que sus ataques personales no solo no la debilitaban, sino que parecían hacerla más popular entre la base de la empresa, se sintió cada vez más frustrado y acorralado. Sus viejos trucos, sus juegos de poder, no funcionaban contra ella. Se dio cuenta de que si quería destruirla, necesitaba un golpe final y definitivo. Un ataque tan grande que ni la lealtad de sus empleados, ni su propia brillantez pudieran salvarla. Y comenzó a planear la emboscada para la Asamblea Anual de Accionistas. La fecha de la Asamblea Anual de Accionistas se acercaba, y ambos bandos comenzaron a preparar sus armas para la batalla final. Alejandro, consumido por su obsesión de recuperar el poder, encargó a sus hombres de confianza la creación de un dossier, un documento lleno de medias verdades y mentiras completas, diseñado para pintar a Elena como una líder imprudente, cuyas políticas sociales estaban llevando a la empresa a la ruina. Estaba fabricando la munición para su golpe de Estado. Elena, por su parte, sabía que defender su gestión no sería suficiente. Sabía que Alejandro intentaría convertir la asamblea en un juicio sobre su carácter, y comprendió que la única forma de ganar esa guerra no era defendiendo su presente, sino exponiendo la verdad de su pasado. El pasado sobre el que Alejandro había construido todo su imperio. Inició su propia y última investigación. Contrató discretamente a un equipo de los mejores investigadores forenses y auditores del país. Su misión no era investigar a Alejandro, sino a la propia fundación de Garza Industries. Les pidió que buscaran en los archivos de hace 20 años, que buscaran cualquier irregularidad en la disolución de la sociedad original entre Alejandro y su padre. Estaba buscando la prueba del pecado original. Mientras Alejandro preparaba un dossier de mentiras, Elena buscaba un dossier de la verdad. Fue un trabajo arduo, casi arqueológico. Muchos documentos habían sido destruidos, muchos testigos habían muerto o desaparecido. Pero la determinación de Elena, alimentada por 20 años de dolor, era una fuerza imparable. Y poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Encontraron a un antiguo contable de la empresa, ahora un hombre anciano y enfermo, que había vivido durante 2 décadas con el peso de la culpa. El hombre, al saber que Elena era la hija del socio traicionado y al ver la oportunidad de limpiar su conciencia antes de morir, accedió a hablar. Les entregó documentos que había guardado en secreto, copias de los libros de contabilidad originales que probaban la malversación, las transferencias de acciones fraudulentas. Era la pistola humeante, la prueba irrefutable del crimen sobre el que Alejandro Garza había construido su vida. Elena ahora no solo tenía el poder como accionista mayoritaria, tenía el arma que podía destruir por completo la reputación y la libertad de su enemigo. El poder finalmente estaba de su lado de una forma absoluta. Este fue el punto medio de la historia de Elena.
Con la prueba en sus manos, se enfrentó a una última elección. Podía usarla para una venganza total, filtrar los documentos a la prensa, destruir a Alejandro, ver cómo lo metían en la cárcel y quedarse con las ruinas de la empresa. Era la justicia que la adolescente en ella había anhelado durante años. Pero la mujer en la que se había convertido, la líder, la madre, vio otro camino. El arco de Helena, de vengadora a visionaria, se completó en esa decisión. Se dio cuenta de que la mejor venganza, la más dulce y la más duradera, no era destruir el legado de Alejandro, sino transformarlo en algo de lo que su padre se habría sentido orgulloso. No usaría la prueba para demoler, sino para construir. La usaría como el bisturí de un cirujano para extirpar el tumor canceroso de la empresa y permitir que el resto del cuerpo sanara. Se preparó para la asamblea, no como una acusadora, sino como una reformadora. Su objetivo ya no era solo ganar la batalla contra Alejandro, sino ganar la paz para el futuro de la empresa y el de sus miles de empleados. Su venganza personal se había transformado en una responsabilidad colectiva. La elección entre la venganza y la justicia es a menudo la que define a un héroe. La venganza busca destruir el pasado, mientras que la justicia busca construir un futuro mejor. La historia de Helena nos enseña que el verdadero poder no reside en la capacidad de hacer daño, sino en la sabiduría de elegir la sanación. Si crees que la justicia es una forma de venganza superior, te invitamos a seguir nuestro canal, para seguir explorando juntos estas historias de transformación. El día de la Asamblea Anual de Accionistas, el auditorio principal de la Torre Garza estaba lleno a rebosar. Inversores, analistas financieros, la prensa económica, todo el mundo estaba allí para presenciar lo que se anticipaba como un choque de titanes. La atmósfera era eléctrica, cargada de la tensión de una batalla por el poder que llevaba meses gestándose en las sombras. Alejandro llegó como un rey que vuelve a reclamar su trono. Entró rodeado de los miembros del consejo que le eran leales, saludando a los accionistas, su rostro una máscara de confianza y poder. Había pasado las últimas semanas asegurándose los votos, prometiendo un regreso a la cordura financiera, susurrando veneno sobre la gestión imprudente de Helena. Estaba seguro de su victoria. Helena, por el contrario, llegó con una calma que muchos confundieron con debilidad. La acompañaba solo su abogado. No hizo campaña, no buscó aliados. Caminó a través de la multitud, su rostro sereno, como una jugadora de ajedrez que ya ha previsto los próximos 20 movimientos de su oponente. Se sentó en su lugar en el estrado, bajo la mirada hostil de Alejandro. La asamblea comenzó con las formalidades habituales: la lectura del informe anual, la presentación de los resultados financieros. Los resultados, bajo la gestión de Helena, eran sólidos, pero mostraban una ligera disminución en el margen de beneficio, producto de sus inversiones en la planta de Monterrey y en los nuevos beneficios para los empleados. Era la única grieta que Alejandro necesitaba. Justo cuando Helena se disponía a presentar su visión para el futuro, Alejandro la interrumpió, solicitando la palabra para una moción de urgencia. Con una teatralidad consumada, subió al estrado. «Señoras y señores», comenzó, su voz resonando con una falsa solemnidad. «Me presento ante ustedes hoy con el corazón apesadumbrado, pero mi lealtad principal es hacia esta empresa y hacia ustedes, sus dueños». Abrió un dossier encuadernado en 1901, cuero que llevaba en la mano. «He preparado un informe», anunció. Un informe que detalla la mala gestión, las decisiones imprudentes y, me temo, la peligrosa negligencia que ha caracterizado el breve pero destructivo liderazgo de la señora Ríos. Era su golpe de estado, ejecutado a plena luz del día.
Durante la siguiente media hora, Alejandro desgranó su sarta de mentiras. Usó los costes de las nuevas inversiones para pintarla como una derrochadora. Tergiversó los datos para hacerla parecer incompetente y en su golpe más bajo insinuó una mala gestión financiera, una acusación que rozaba la criminalidad utilizando documentos falsificados que su equipo había preparado. Su discurso fue una obra maestra de la manipulación. Apeló a la codicia de los accionistas, al miedo a perder dinero, al prejuicio contra una líder que anteponía a las personas a los beneficios. Y funcionó. Se podía sentir cómo la marea en la sala cambiaba, cómo la duda se convertía en hostilidad. Cuando terminó, recibió un aplauso cerrado de una gran parte de la sala. Parecía que su victoria era inevitable. Con una sonrisa triunfante, Alejandro regresó a su asiento, cediéndole el estrado a Elena para que presentara su defensa. El ambiente era el de un tribunal que ya ha dictado sentencia y solo espera el discurso final del condenado. Todos esperaban que Elena intentara refutar sus acusaciones, que se enredara en una discusión técnica sobre cifras y proyecciones. Pero Elena, al subir al estrado, ni siquiera miró el dossier de Alejandro. Dejó su propio y grueso informe sobre el atril y miró a la audiencia. «No voy a responder a las acusaciones del señor Garza», dijo, su voz tranquila silenciando la sala. «Porque hoy no hemos venido a hablar del último trimestre. Hemos venido a hablar de los últimos 20 años. Hemos venido a hablar de los cimientos sobre los que esta empresa fue construida. El clímax de su plan acababa de comenzar. Muchos de ustedes, los más antiguos», comenzó Elena, su voz llenando el auditorio, recordarán que Garza Industries no fue fundada por un solo hombre, fue fundada por dos. El segundo, un hombre brillante y creativo llamado Enrique Ríos, ha sido borrado de nuestra historia oficial. Me gustaría contarles por qué. Enrique Ríos era mi padre. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Alejandro se puso rígido en su asiento, una sensación de frío pánico comenzando a invadirlo. Elena hizo una seña, y en la pantalla gigante detrás de ella apareció una vieja fotografía. Dos hombres jóvenes y sonrientes, Alejandro y su padre, celebrando la inauguración de su primera oficina. Era una imagen de un pasado que Alejandro había trabajado muy duro por enterrar. «Mi padre confió en el señor Garza como en un hermano», continuó Elena, «y esa confianza fue su ruina». Con una calma glacial, comenzó a presentar su evidencia. Proyectó en la pantalla los documentos originales de la sociedad y luego los documentos falsificados que Alejandro había usado para diluir las acciones de su padre hasta dejarlas sin valor. Expuso la estafa paso a paso con la precisión de una auditora forense. Luego reprodujo un audio. Era la voz temblorosa pero clara del antiguo contable de la empresa, confesando en una declaración jurada cómo fue forzado por Alejandro a maquillar los libros, a ocultar la malversación, a ser cómplice en el robo del patrimonio de su socio. La sala escuchaba, horrorizada. La historia de la fundación de la empresa era una mentira. «El imperio del señor Garza», declaró Elena, su voz resonando con el peso de la verdad. «No se construyó sobre la innovación y el trabajo duro, como cuenta la leyenda. Se construyó sobre el robo, se construyó sobre la traición, se construyó sobre el corazón roto de mi padre, que murió un año después de perderlo todo». Miró directamente a Alejandro, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y furia. «La cultura tóxica que casi arruina nuestra fábrica en Monterrey, las mentiras que el señor Garza ha esparcido sobre mí en las últimas semanas, no son anomalías, son el fruto del árbol que él mismo plantó hace 20 años. Un árbol con raíces podridas solo puede dar frutos envenenados». Alejandro intentó ponerse de pie, protestar, negar.
«Esto es una calumnia, una fantasía de una mujer vengativa», gritó. Pero su voz sonaba débil, desesperada. Las pruebas eran demasiado contundentes. Los rostros de los accionistas que antes lo aclamaban, ahora lo miraban con una mezcla de horror y desprecio. No veían a un líder, veían a un criminal. El arco de Alejandro, su caída inevitable, se estaba completando. Cada intento de sabotaje, cada mentira, cada acto de arrogancia, solo había servido para que su desenmascaramiento público fuera aún más humillante. Estaba siendo despojado, capa por capa, de su poder, de su estatus, de su propia historia fabricada frente a todo el mundo. Elena no pidió su cabeza, no pidió venganza. En su lugar, ofreció una visión. «Hoy tenemos una elección», dijo, dirigiéndose a los accionistas. «Podemos seguir fingiendo que esta empresa se construyó sobre bases sólidas, o podemos, por fin, ser honestos. Podemos arrancar las raíces podridas y construir algo nuevo, algo de lo que todos podamos sentirnos orgullosos, una empresa que sea tan rentable como ética». «Propongo una votación», concluyó, «no sobre mi liderazgo, sino sobre nuestra identidad. Voten para expulsar al señor Garza del Consejo y de esta empresa para siempre, y para iniciar una nueva era de transparencia. Voten para honrar la memoria de mi padre, Enrique Ríos, y para construir por fin la empresa que él y Alejandro soñaron juntos, antes de que la codicia lo destruyera todo». El clímax había terminado. La elección, ahora, estaba en manos de los accionistas. Así comienza la caída del polvo, la inevitable consecuencia de una verdad largamente reprimida. La votación fue una mera formalidad, enfrentados a la evidencia irrefutable de un fraude y al riesgo legal y reputacional de mantener a Alejandro. Los accionistas, guiados por el instinto de la autopreservación, votaron de forma casi unánime a favor de la moción de Elena. La expulsión de Alejandro Garza de la empresa que llevaba su nombre fue fulminante. Su salida del auditorio fue la imagen especular de su entrada. Salió solo, caminando a través de una multitud que se apartaba de él, no con respeto, sino con desprecio. Los aliados que lo habían rodeado una hora antes, ahora evitaban su mirada. El rey había sido destronado y despojado de todas sus galas en su propio palacio. Nadie lloró por su caída. La asamblea terminó en un caos de periodistas gritando preguntas y analistas financieros intentando predecir el futuro de la empresa. Pero en el centro de la tormenta, Elena permanecía en una isla de calma. Su misión, la que se había impuesto 20 años atrás en la tumba de su padre, estaba cumplida. Su honor estaba restaurado, pero se dio cuenta en ese momento de que su trabajo apenas comenzaba. Esa tarde entró por primera vez en la oficina del presidente del consejo como su legítima dueña. El espacio, decorado con los trofeos y los retratos del ego de Alejandro, se sentía frío e impersonal. De su maletín sacó una pequeña fotografía enmarcada. Era la misma foto que había mostrado en la pantalla, la de su padre y un joven Alejandro, sonriendo, llenos de sueños. La colocó en el centro del escritorio. Era su primer acto de redecoración. Su segunda acción fue aún más significativa. Se sentó en la silla de poder, redactó un comunicado para toda la empresa y lo envió. No anunciaba despidos ni reestructuraciones. Anunciaba la creación del primer programa de guarderías y de horarios flexibles para los padres y madres que trabajaban en Garza Industries. Su primera medida como líder no fue un acto de poder, sino un acto de empatía. Era una declaración de principios. La mujer a la que le habían negado un trabajo por ser madre soltera, ahora estaba usando su poder para asegurarse de que ninguna otra persona en su empresa volviera a ser penalizada por la valiente tarea de criar a un hijo.
estaba transformando su herida personal en una política corporativa de compasión. El arco de Elena, de vengadora a visionaria, estaba llegando a su plenitud. Comprendió que la mejor forma de honrar a su padre no era solo castigando a su traidor, sino construyendo una empresa que reflejara los valores de integridad y humanidad que él siempre había defendido. Su venganza no terminó con la caída de Alejandro, comenzó con la construcción de un nuevo legado. Una semana después, en su primera reunión con la nueva junta directiva, Elena hizo su última propuesta simbólica. Garza Industries, dijo, es un nombre manchado por el fraude y la traición. Propongo que lo cambiemos, que honremos a toda nuestra historia, no solo a la mitad. El nuevo nombre de la empresa, aprobado por unanimidad, fue Ríos Garza Industries. El apellido de su padre, por fin, volvía a ocupar el lugar que le correspondía. El destino de Alejandro fue una espiral descendente. La evidencia presentada en la asamblea de accionistas fue entregada a las autoridades, que iniciaron un proceso criminal por fraude. Sus activos fueron congelados, sus antiguos amigos le dieron la espalda. El hombre que lo había tenido todo se enfrentaba ahora a la perspectiva de perderlo todo, incluida su libertad. Elena, sin embargo, no sintió ninguna alegría al ver su caída. El final de su venganza no le trajo euforia, sino una sensación de paz melancólica. Había cerrado el capítulo más doloroso de su vida. Ahora, libre del peso del pasado, podía dedicarse por completo a la tarea más importante de todas: construir el futuro. Así comienza la resolución, no el final de una historia, sino el comienzo de una nueva. La empresa, ahora rebautizada como Ríos Garza Industries, inició una profunda transformación bajo el liderazgo de Elena. La cultura del miedo y la competencia interna, que había sido el sello de Alejandro, fue reemplazada por una de colaboración y transparencia. La primera medida de Elena, la creación de beneficios para los padres y madres de la empresa, tuvo un efecto inmediato y profundo. La moral de los empleados se disparó. La gente ya no trabajaba con el miedo a ser despedida, sino con la motivación de ser parte de algo nuevo, de una empresa que, por primera vez, parecía preocuparse por ellos como seres humanos. Elena dirigía de una manera que la empresa nunca había visto. No se encerraba en su torre de marfil. Caminaba por los pisos, hablaba con los ingenieros, con los contables, con el personal de limpieza. Escuchaba sus ideas, conocía los nombres de sus hijos. Estaba construyendo su nuevo imperio, no sobre cimientos de poder, sino sobre cimientos de respeto. Su vida personal también encontró un nuevo equilibrio. La mujer que había sacrificado su juventud en el altar de una venganza silenciosa, ahora se permitía vivir. Salía de la oficina a una hora razonable todos los días para recoger a su hijo de la escuela. Pasaba las tardes con él, ayudándolo con sus deberes, escuchando sus historias. Le estaba dando a su hijo el regalo más precioso: su tiempo. Su hijo, el motor silencioso de toda su lucha, floreció. Creció viendo a su madre no como una figura estresada y ausente, sino como una mujer fuerte, feliz y presente. El legado que Elena le estaba construyendo ya no era solo financiero, era un legado de integridad, de resiliencia y de la importancia de luchar por lo que es justo. Un día, Elena visitó la tumba de su padre. Ya no fue con el peso de una promesa incumplida, sino con la ligereza de una misión cumplida. Colocó una flor fresca sobre la lápida que ahora llevaba el nombre de una de las empresas más importantes del país. «Lo logramos, papá», susurró al viento. «Descansa en paz. Tu nombre está a salvo». La reputación de Ríos Garza Industries
en el mundo de los negocios cambió radicalmente. Dejó de ser vista como una depredadora y comenzó a ser admirada como una pionera. Su modelo de capitalismo consciente atrajo a una nueva generación de inversores y de talento, gente que quería trabajar para una empresa que no solo generaba beneficios, sino que también generaba un impacto positivo en la sociedad. El arco de Elena estaba completo. La vengadora se había convertido en una constructora. La mujer que había sido definida por el crimen de otro, ahora se definía por sus propias creaciones. Una empresa ética, una cultura de respeto y un futuro brillante para su hijo. Había trascendido su propia historia de dolor para convertirse en una fuente de inspiración. La escena final de su historia no es una gran celebración, sino un momento de una normalidad profundamente significativa. Es la inauguración de la nueva guardería en la sede de la empresa. Elena está allí, no como la presidenta, sino como una madre más, viendo a su hijo jugar con los hijos de sus empleados. No hay discursos, no hay cámaras, solo el sonido de las risas de los niños. En ese sonido, Elena encuentra la verdadera medida de su victoria. Se da cuenta de que la mejor venganza no fue la caída de Alejandro, sino la construcción de un lugar donde ninguna otra madre soltera tendría que temer por su futuro, un lugar donde cada niño, sin importar su origen, tuviera la oportunidad de jugar y soñar en paz. Así, la resolución final de la historia de Elena no es la imagen de un trono recuperado, sino la de un jardín de infancia lleno de vida. Su victoria no se mide en las acciones que posee, sino en las oportunidades que ahora es capaz de crear para otros. Es una paz construida no sobre la derrota de un enemigo, sino sobre la construcción de un futuro más justo. La historia de Elena es un poderoso recordatorio de que la determinación, cuando está alimentada por un profundo sentido de la justicia, es una de las fuerzas más imparables del universo. Puede que tarde años, incluso décadas, pero la paciencia de quien busca restaurar el honor es un arma silenciosa contra la cual la arrogancia del poder no tiene defensa. Es también una lección sobre la ceguera del prejuicio. Alejandro Garza, en su desprecio por una simple madre soltera, fue incapaz de ver a la estratega brillante que se movía en las sombras. Su prejuicio no fue solo un acto de crueldad, fue su mayor error táctico. Subestimó a su oponente porque no podía ver más allá de su propia y estrecha definición de lo que significa ser fuerte. Nos enseña que la verdadera medida del liderazgo no reside en la capacidad de humillar a los subordinados, de ejercer el poder a través del miedo. La verdadera liderazgo, como demostró Elena, se basa en la capacidad de crear oportunidades, de empoderar a los demás, de construir un entorno donde cada persona, sin importar su origen o sus circunstancias personales, pueda prosperar. El arco de Alejandro, su inevitable caída, es una advertencia de que un imperio construido sobre la traición y la falta de ética, por muy imponente que parezca, tiene cimientos de arena. Tarde o temprano, las mareas de la verdad acaban por derribarlo. Su poder no era real, era una ilusión mantenida por el miedo y el secreto. El viaje de Elena, por otro lado, es una celebración de la resiliencia. La mujer que fue desechada, humillada y dada por vencida, usó cada una de esas piedras en su camino para construir los escalones de su propio ascenso. Transformó su dolor en un plan, su paciencia en un arma y su amor de madre en la brújula moral para una corporación entera. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, en nuestros lugares de trabajo, hemos sido testigos de un Alejandro, de alguien que usa su poder para menospreciar a otros? ¿Y cuántas veces hemos visto a una Elena,
un talento silencioso, una persona íntegra, esperando una oportunidad para demostrar su verdadero valor. La historia nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar las jerarquías de poder y a reconocer que el potencial más grande a menudo se encuentra en las personas que el sistema ha decidido ignorar. Nos invita a ser más como Helena, a tener la paciencia para luchar por lo que es justo, sin importar cuánto tiempo tome. La venganza de Helena, al final, no fue la destrucción de un hombre, sino la creación de una cultura donde la maternidad no es un riesgo, sino una fortaleza, donde la decencia no es una debilidad, sino una estrategia, y donde el éxito se mide no solo en beneficios, sino también en bienestar. Su historia es un testamento de que una sola persona, armada con la verdad y una determinación de acero, puede cambiar el mundo, o al menos la parte del mundo que le toca. Es un recordatorio de que la justicia, como la buena cosecha, a veces tarda en llegar, pero su sabor es al final inmensamente dulce. Creemos que las historias de justicia, por lentas que sean, son un bálsamo para el alma. Nos recuerdan que, aunque el poder y la arrogancia puedan ganar batallas, la integridad y la perseverancia son las que, al final, ganan la guerra. La paciencia de Helena fue su mayor virtud, una lección en un mundo que exige resultados inmediatos. Su historia redefine el concepto de venganza, la transforma de un acto de destrucción en un acto de creación. La mejor forma de vengar a su padre no fue destruir la empresa que él amaba, sino sanarla, purgarla, convertirla en algo que él se habría sentido orgulloso de haber construido. La construcción es, en última instancia, una forma de revancha superior. El arco de Helena es un viaje de empoderamiento. Comienza como una figura anónima, una víctima del sistema, pero a través de su inteligencia y su inquebrantable determinación, no solo recupera su poder, sino que redefine las reglas del juego. Nos enseña que no tenemos que aceptar el mundo tal como es. Tenemos el poder de transformarlo en el mundo que debería ser. ¿Qué es el verdadero poder? Es la capacidad de negar una oportunidad, de humillar a alguien más débil, como hizo Alejandro en aquella fiesta, o es la capacidad de crear oportunidades para cientos de personas, como hizo Helena al final. La historia nos muestra que el primer tipo de poder es una ilusión frágil, mientras que el segundo es un legado duradero. La próxima vez que nos encontremos en una posición de poder, por pequeña que sea, esta historia nos invita a recordar que nuestras palabras tienen un impacto, que nuestras decisiones pueden abrir o cerrar puertas para otros, y que el prejuicio es el enemigo del verdadero potencial. El viaje de estos personajes nos deja una lección final sobre la fortaleza. La fortaleza de Alejandro era externa, basada en el dinero y el estatus, y se desmoronó al primer golpe de la verdad. La fortaleza de Helena era interna, forjada en el dolor, la determinación y el amor por su hijo, y demostró ser indestructible. Creemos que las historias son esenciales para recordarnos de qué está hecha la verdadera fortaleza. Nos inspiran a cultivar nuestra propia resiliencia interior, a luchar por la justicia en nuestras propias vidas y a nunca subestimar el poder de una persona decidida. El mundo necesita más líderes como Helena, líderes que no tengan miedo de desafiar el statu quo, que entiendan que el mayor activo de una empresa es su gente y que crean que es posible ser exitoso y decente al mismo tiempo. Su victoria final, la de ver a los hijos de sus empleados jugar seguros y felices, es un recordatorio de que las mejores batallas son las que se libran no por uno mismo, sino por el futuro de la próxima generación. Las historias que nos inspiran a ser mejores, a luchar por un mundo más justo, son el verdadero tesoro.
Si el viaje de Elena ha resonado contigo y crees en el poder de la determinación para cambiar el mundo, tu suscripción a nuestro canal es el apoyo que nos permite seguir compartiendo estas narrativas de empoderamiento. Gracias por acompañarnos.